Bueno, las recomendaciones en relación a estos eventos indudablemente dependen de varias cuestiones. Hay algunas recomendaciones generales, independientemente del carácter del evento, si un terremoto, una inundación, un accidente, una erupción volcánica o ceniza, como hemos tenido muchas veces en el sur, ¿no? Tienen que ver con que, producido el fenómeno, una regla de oro es, me parece, la intervención rápida. Cuando digo intervención rápida no estoy simplemente pensando en términos del grupo especializado, lo cual es muy importante, sino ¿por qué? Porque la comunidad misma, su intervención rápida es su rápida reconstrucción de los vínculos que sostienen la situación previa al evento y que son los que van a sostener la situación posterior. En la complejidad que tiene una situación posterior, porque en esta complejidad tiene que ver con las preguntas que uno se hace, cuáles son los responsables, por qué no me avisaron, dejaron de avisar, o cómo me organicé, recibí ayuda, no recibí ayuda, porque estos aspectos son importantes en la medida en que en el grupo van a poder encontrar también posibilidad de expresar este tipo de preocupaciones. Intervención inmediata, regladora, así como en fenómenos de la violencia, por ejemplo, en el caso de las guerras. Yo me puedo referir muy brevemente a mi experiencia en trabajar 30 años con veteranos de guerra de Malvinas. Uno de los grandes dramas del regreso al continente de aquellos que participaron en la guerra es que no tuvieron prácticamente ninguna atención en los primeros 10 años, con lo cual eso generó una situación, digamos así, de malestar, en la tasa de suicidios más altas en los primeros 10 años, y así en el primer programa de salud mental para veteranos fue en el año 1994, o sea, 12 años después de la guerra. No comenté al principio entre mis antecedentes de trabajo porque me pareció, pero también eso nos ha dado una gran experiencia, digamos así, a partir de observar justamente de personas que venían de una situación disruptiva o traumática y que evidentemente requirió de una intervención temprana. En el campo, por un lado, lo cual era más difícil, pero al regreso. Y el silencio que se indujo en esos momentos fue un silencio muy negativo. Creo que en el caso de la inundación o en el caso del terremoto, la reconstrucción grupal, por un lado, por otro lado, la participación de la propia comunidad, que es quien conoce el lugar y quien conoce la situación, es un elemento fundamental para poder entonces crear mejores condiciones para esta recuperación. Y las otras recomendaciones es que quizás es la recomendación más importante, es decir, cómo el equipo de intervención, que en general sostenemos la importancia de un equipo interdisciplinario, tiene que tener un encuentro con la situación, no desde un rol profesional principalmente, sino desde el rol de la persona, como yo digo que por ahí, digamos, un vaso de agua, un abrazo son al principio tan importantes como un plan de vacunación posterior, si es que llegara a ser necesario, o como una, digamos así, reconstrucción de cosas que son posteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo se articula lo que es, por un lado, la necesidad inmediata del grupo en cuanto a su agua, alimento, protección, contención, y al mismo tiempo cómo, digamos, la demanda que puede ser social, que de alguna manera siempre aparece, se articula junto con esa posibilidad de entender, como en todo fenómeno que nos sorprende, por qué pasó lo que pasó. Que esto no es simplemente un instrumento acusatorio, sino un instrumento para conocer realmente las valencias positivas para reconstruir lo que se ha perdido, digamos, en esa situación de emergencia. Y estos serían muy genéricamente recomendaciones generales, luego están las individuales según el tipo de fenómeno, que yo habría que ver en particular en caso de terremoto, en caso de cenizas volcánicas, en caso de inundación, y ustedes son maestros en varias cuestiones. Creo que en el tema de inundaciones hemos aprendido mucho, lo mismo en el tema de incendios. Y yo, viniendo de una provincia como la de Neuquén, donde también ha habido incendios y también han empezado a haber inundaciones, ha cambiado el régimen de lluvias, antes casi no llovía, ahora está lloviendo, son aprendizajes comunes que tratamos de volcarlos en las experiencias y en esta oportunidad, en estas jornadas organizadas por el profesor Santini, de modo de poder compartir con otros estas y otras experiencias. Y agradecer, por supuesto, también esta generosa y audaz invitación a quien hablan.